A continuación les voy a explicar cómo resolver una ecuación mediante el programa Excel con el método de la secante, ¿no? Voy a leer el ejercicio 1. Use el método de la secante para hallar la raíz de la ecuación f de x igual a elevado a la menos x. El valor real es de 0.5671432907. Este valor real yo lo obtengo en el programa GeoGebra graficando la función f de x. La abscisa del punto de intersección de la función f de x con el eje x es el valor de la raíz aproximada, y este valor me sirve para comparar con mi valor que voy a obtener en mi proceso iterativo en el programa Excel, ¿no? Y saber cuáles son el número de cifras en las que se comparan. Y se toma un valor inicial de 0 y un valor final de 1. Si yo quiero resolver una ecuación mediante el método de la secante, debo de conocer dos valores, el x-1 y el x sub 0. El x-1 en este caso va a ser 0 y el x sub 0 va a ser igual a 1, ¿no? Considero un error de 6 cifras significativas. N, que significa el número de cifras significativas, va a ser igual a 6, ¿no? Y ese valor de las cifras significativas sirve para calcular el error prefijado, que va a ser 0.5 por 10 elevado a la 2 menos n. Luego vamos a escribir acá en el Excel los datos del ejercicio número 1. Vamos a escribir la función f de x, que va a ser igual a la exponencial de menos x, enter. Combinar es entrar. Luego vamos a escribir el número de cifras significativas, que va a ser igual, combinar es entrar, que va a ser igual a 6 cifras significativas. Una vez obtenido ya las cifras significativas, puedo calcular mi error prefijado, que va a ser igual, a 0.5 por 10 elevado a la 2 menos el número de cifras significativas, que va a ser igual a 6. Enter. Entonces el error prefijado va a ser igual a 0.00005. Luego vamos a pasar al proceso iterativo, en donde voy a crear un cuadro con un encabezado, y en ese encabezado voy a escribir las siguientes incógnitas. Voy a escribir el i, el x sub i menos 1, el x sub i, el f del x sub i menos 1, el f del x sub i, el x sub i más 1, el error y el criterio. Ya, ¿qué significa el i? El i significa el número de iteraciones que voy a realizar, ¿no? En el programa, cuando yo quiero resolver una ecuación mediante el método de la secante, se utiliza pocas iteraciones. Entonces yo voy a asumir solamente unas 8 iteraciones, ¿no? Ya, el x sub i menos 1 ya me dan, ya. El x sub i menos 1 va a ser igual a 0, el x sub i va a ser igual a 1. El f del x sub i menos 1, en este caso, va a ser igual, significa evaluar la función en el punto x sub i menos 1. Yo voy a colocar igual y la función exponencial, ¿no? Porque esta es la expresión de la función exponencial menos el x sub i menos 1 menos el x sub i menos 1. Enter. Igual acá voy a evaluar la función en el punto x sub i, que va a ser igual a la exponencial de menos el x sub i, que va a ser igual a 1 menos el x sub i, ¿no? Enter. Luego voy a calcular la raíz en la yésima más una iteración. La raíz en la yésima más una iteración ya sabemos que se calcula mediante esta fórmula, ¿no? Que va a ser igual al x sub i menos la imagen del x sub i por el x sub i menos el x sub i menos 1 sobre
la imagen del la imagen del x y menos la imagen del x y menos 1, enter. El error en la enésima iteración, o sea, el error en la cero iteración no se va a poder calcular, porque la fórmula para calcular el error es el valor absoluto del x y menos el x y menos 1 sobre el x y por el 100. O sea, yo no tengo el valor de la raíz anterior, por eso acá no se va a poder encontrar el error. Y el criterio sería que el error en la enésima iteración sea menor que el error prefijado. O sea, acá tampoco no va a haber criterio porque no sé el error en la enésima iteración, ¿no? Esta celda significa el x u 0, ¿no? ¿Por qué? Porque yo cuando evalúo el x u menos 1, cuando el i va a valer 0, va a ser x u 0. Y este valor de la celda también va a ser igual a x u 0. Por lo tanto, va a ser igual, ¿sí, no?, a esta celda. Enter. El valor de esta celda es el x u 1. Y esta celda también significa el x1. ¿Por qué? Porque cuando yo evalúo el x u i más 1, cuando el i va a valer 0, va a ser x1, ¿sí, no? Entonces yo voy a igualar a esta celda. Acá simplemente voy a bajar. Y acá el error en la enésima iteración lo voy a calcular con la siguiente fórmula, ¿no? Sería 100 por el ax, que significa valor absoluto de la raíz actual menos la anterior sobre la actual, enter. El criterio sería que si utilizo la función si, la función si sirve para escribir una condición. Si el error en enésima iteración es menor que el error prefijado, pero antes yo voy a colocar acá un dólar, el símbolo dólar, porque el símbolo dólar sirve para que esta celda no se mueva, se haga estable, ¿no? Entonces el error en la enésima iteración es menor que el error prefijado, entonces stop. Caso contrario, continúe. Cierro paréntesis. ¿Qué pasó? Acá faltaba esto, ¿no? Acá va a ser así. Acá ha sido el dólar, ¿no? El dólar ha sido acá. Ya. Entonces acá sería enter, continúe. Y después lo que voy a hacer es simplemente jalar y voy a obtener la parte de acá, ya no la voy a utilizar, la voy a eliminar y voy a obtener el valor de la raíz con 6 cifras significativas. Vamos comparando, ¿no? 0.567143, 0.5641, 567143. Entonces eso ha sido todo. Gracias.